Bendiciones, hermanos. Blessing, brothers. Hermoso mañana está. El poder de Dios se ha movido en nosotros grandemente. The power of God has moved greatly. El tiempo me lo acortaron, They shortened my time. pero pues no importa, le seguimos en 2 horas, terminamos. It doesn't matter. We continue with 2 hours. We'll finish. Y algunos se ríen, pero otros saben que sí puedo terminar en 2 horas. Some of you laugh. Other ones know, like, you know that I can finish in 2 hours. If we can, Si pueden. disculpen, no estoy tan acostumbrado a predicar. I'm sorry. I'm not used to preaching. Estoy más acostumbrado a estar de este lado. I'm more used to being on that side. Entonces se batalla un poquito al tratar de no traducirme. And it's taking me a little bit to not translate. Abramos nuestras vidas. Biblias. Oh, let's open our lives. Let's open our lives, please. Hermanos, Brothers. ayer, Yesterday, escribiendo el mensaje, I was writing the message. lo tenía con tanto poder. I had it with all my power. Y And- dije, este mensaje es para el pueblo I said, this is a message for the y people, Dios me va a usar grandemente. and God is going to use me greatly. Me desperté esta mañana, I woke up this morning. le di gracias a Dios I say, thank you, God. y dije, Dios, úsame, I say, God, use me. que este mensaje That this message, sea de bendición para el pueblo. let it be a blessing for the people. Y no les miento, hermanos. And I don't lie to you, brothers. He estado repasando mi enseñanza I was going through my teaching, y como que se me bloqueó algo. like something just blocked. Como que hay algo, una oposición Like there was an opposition que no quiere hablar que de este mensaje. that didn't want me to give this message. Y desde ahorita pues lo podemos ver. And then we can start seeing it right now. Pero el Señor es bueno But God is good, y Él es el que está en control. and He's the one that is in charge. Gracias, suegra. Thank you, mother-in-law. Abramos nuestras Biblias Let's open our Bibles en Salmos Live. 103, in Psalms 103, versículo 1, versículo 2. verse 1 and 2. Les prometo I promise you que trataré de dar el mensaje that I'll try to give the message lo más claro as clear y lo más rápido posible, and as fast as I can, pero no hago promesas en lo segundo. but I don't make promises on the second part. If the Lord wants us to keep going for longer, that's what we're going to be doing. Con mis jóvenes, With my youth, ellos saben que tardo mucho, they know that I take too long, pero también saben que últimamente es terminado a tiempo. but no, lately they know that I've been finishing on time. Así que vamos a tratar de hacer lo mismo en esta mañana. So we're going to try to do that, the same thing this morning. ¿Estamos en Salmos, hermanos? Are we all in Psalms? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. In Psalms 103, the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let all that I am praise the Lord. With my whole heart I will praise his holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things he does for me. Cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Let's close our eyes, bow our heads. Padre Santo, Holy Father, en esta mañana te doy gracias this morning I give you thanks por la oportunidad que me das for the opportunity that you're giving me de traer tu mensaje. to bring your message. Que seas tú hablando a través de mí, Let it be you talking through me. que no sean mis palabras, Let it not be my words. que sea una palabra, Señor, Let it be a word que nos edifique, that edifies que us, nos ministre that ministries, y que nos ayude a crecer espiritualmente. and that let us grow spiritually. Porque a ti te interesa nuestro espíritu, Because you're interested in our spirit, te interesa nuestra salvación. you're interested in our Y salvation. ponemos este mensaje en tus manos, And we put this message in your hands, en el in nombre de tu Hijo. the name of your Son. Amén. Amen. Este salmo es un salmo muy hermoso. This psalm is a really beautiful psalm. Como podemos ver, As el we can see, salmista the psalmist le está recordando a su alma, is reminding his soul, a su ser, his being, de no olvidarse not forget de bendecir a Dios. to bless God. Le está recordando Is reminding him de que a pesar de lo que esté pasando, that no matter what's going through,
No podemos olvidarnos we cannot forget de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. of the things that God has done for us. El pueblo de Israel The people of Israel constantemente constantly, se le olvidaba lo que Dios había hecho. they will forget what God had done. Se les olvidaba que Dios los había sacado de esclavitud. They forgot that God took them out of slavery. Se les olvidó que Dios abrió el mar. They forgot that God opened the sea. Se les olvidó They forgot que en el desierto that in the desert, Dios les dio el maná. God gave them manna. Dios caminaba con ellos God will walk with them en el día, in the day, una nube, a cloud, y en la noche una nube de fuego. and at night it was a cloud of fire. Pero constantemente But constantly, se olvidaba el pueblo de Dios. the people of God forgot about him. Se les olvidaba quién Dios era, They forgot who God was, lo que Dios había hecho en sus vidas, what God had done in their lives, y se iban a otros dioses. and they will go to a different Y God. venía la tribulación, And tribulation will come, venía la desolación, and loneliness will come. venía aquellos pueblos en contra de ellos, Other people will come against them, y entonces le reclamaban a Dios. and they will complain to God. Le decían, ¿por qué dejas que nos pase esto? Why you let them this happen to us? Somos tu pueblo. We're your people. Pero ellos se habían alejado de Dios. But they were had set apart from God. Muchas veces, Many en times el caminar de nuestras vidas cristianas, in our walk with a Christian life, hacemos lo mismo. we do the same. Se nos olvida las cosas buenas que Dios ha hecho. We forget the good things that God has done. Y no importa quién seas, It doesn't matter who you are, desde el pastor from the pastor hasta el hermano que estamos hasta atrás, or the brother that is all the way to the back. todos hemos hecho lo mismo en algún instante. We all done the same thing in one moment. Cuando nos llega la tribulación, When tribulation comes, cuando nos llega el sufrimiento, when suffering comes, cuando llegan esos momentos por los cuales no queremos atravesar, when the moments that we don't want to go through come, se nos olvida lo que Dios hizo en nuestras vidas we forget what God has done in our lives. y nomás nos quejamos And we just complain. y nomás reclamamos a Dios. And we just keep complaining and asking God. Pero el salmista But the psalmist, le estaba diciendo, alma mía, he kept saying, my soul, bendice a Jehová bless Jehovah. y no te olvides de sus beneficios. And don't forget about his benefits. Pero esto es difícil, But this is hard. porque cuando uno está sufriendo, Because when someone is suffering, es más fácil it's easier culpar a alguien. blame someone else. Es más fácil It's easier. decir, Dios se ha olvidado de mí. It's easier to say, God has forsaken me. Dios le hace caso a todos los demás, God listens to everybody else, pero no a mí. but not me. Dios le hace el milagro a estas personas, God makes the miracle for these people, pero no a mí. but not me. Y en mi vida yo lo he experimentado. And in my life, I experiment that. Un ejemplo claro, A clear example en mi vida personal, in my personal life, y a lo mejor para ustedes no es una gran cosa, but maybe for you it's not going to be a big thing, pero para mí es algo muy difícil. but for me it's something really hard. Como pueden ver, As you can see, siempre estoy lastimada en mi rodilla I'm always hurt from my knee, y he ido al doctor and I gone to the doctors, y me dicen que no encuentran nada and they say they can't find anything. y salgo de ahí más enojado que nada. And I get out of there angrier than anything. Digo, nomás quiere mi dinero I just said, oh, they just want my money, y ni siquiera me dan una respuesta. and they never give me an answer. Y para mí esto es muy difícil And for me, it's really hard, porque los que me conocen because the ones that know me, saben que yo no soy una persona que se quede quieta todo el tiempo. you know that I'm not a person that stays still. Y a mí me gusta estar caminando, ayudando, estar para arriba y para I like abajo. to be helping, walking around up and down, Pero ahora mi rodilla but now my knee me impide hacer varias cosas. prevents me from doing a lot of things. La primordial, The main one, a mí me gustaba danzar bastante. I like to dance up front right here. Aquí enfrente yo me venía, brincaba y danzaba y daba vueltas I para el would come up Señor. front, dance, and do a lot of turns and for God. Me encantaba porque yo traía unos niños I love doing that because I would bring the kids y les enseñaba a los niños cómo danzar, and I would teach them how to dance. pero ahora ya no puedo But now I can't porque empiezo a danzarle a Dios because I start dancing to God y mi rodilla me empieza a doler. and my knee starts hurting. Y como le digo, a lo mejor usted, es solo una rodilla, no tiene nada de And malo. maybe you say, oh, it's just your knee, it's nothing bad. Pero hermanos, hay días
But brother, these days, y ahí está mi esposa, my wife is right there, mi suegra, my mother-in-law. que hay veces que yo no quiero ni levantarme de la cama por el dolor. The sometimes I don't even want to get out of bed because of how much it hurts. Y lo más difícil And the hardest thing, es cuando vengo aquí a la casa de Dios when I come to the house of God y no puedo danzarle a Dios. and I cannot dance for Him. Y digo, Dios, And I say, God, ¿por qué? why? ¿Por qué no me sanas? Why don't you heal me? Es algo sencillo para ti. It's something so simple for you. Tú nomás le haces así y ya me sanaste. You just snap your fingers and I'm healed. Y se oye como una queja, And it sounds like a complaint porque sí lo es. because it's a little bit of it. Y luego te pones en tus pensamientos el enemigo, And then the enemy puts it in your thoughts. sí sanó a él, See, I healed them, pero a ti no te quiere sanar. but he doesn't want to heal you. Y a los que no saben, The ones that don't know, mi hermano my brother, también tuvo dolor de rodilla. he also had knee pain. ¿Y qué creen? And what do you think? Él le oró a Dios He prayed to God, y Dios sí lo sanó a él. and God actually healed him. Y hubiera sido fácil decirle a Dios, And it would have been easy to say, God, no Dios, oh God, no. Él se alejó de tus caminos. Really? Ya. He went away from your way. Tú estás para traducir, no para cuestionar. I'm here to translate, not to question. Él se alejó de tus caminos, Dios. He went away from your way, from you, God. Él regresa He comes back, y lo sanas. and you heal him. Y yo he estado aquí, And I've been here. te he servido con los niños. I've been serving with the kids. Cuando salió lo del COVID, When COVID hit, yo estuve en el coro, I was in the chorus. estuve predicando, I was preaching. me puse en las cámaras. I was at the cameras. Ahora estoy con el Ministerio de los Jóvenes, I'm with the ministry of the youth. en la traducción, Dios, Translation, God. y no me sanas. And you don't heal me. Pero entendí, But I understood. y todo esto no lo dije a Dios. I didn't say that to God. I just thought about it. Pero pues Dios sabe todo, ¿verdad? But God knows everything. Así que sí se lo dije, So I did tell him indirectamente. indirectly. Y como digo, And like I was saying, para mí esto es algo difícil, for me, this is something hard porque yo siempre me gustaba ayudar. because I like to help. Y a donde voy con esto And where I'm going with this, es que a veces sometimes se nos olvida we forget los otros milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. the other miracles that God has done in our lives. Si Dios no me sanó de mi rodilla, If God didn't heal me from my knee, Dios no me ha sanado de mi rodilla, if God hasn't healed from my knee, pero but en mi vida yo he visto milagros. in my life I've seen miracles. Algo similar a lo de mi hermana Lola. Something similar to our sister Lola, Mi hija, my daughter, cuando ella nació, when she was born, los doctores estaban que nomás querían sacar la bebé y ya, irse. the doctors were like, hey, just want to get the baby out and leave. Y esta doctora no tuvo cuidado And this doctor was not careful. y cuando mi hija la sacó, And when she took my daughter out, le dislocó aquí al ladito. her hip got Cadera. dislocated. Gracias. La dislocó un poquito. The hip got dislocated a little bit. A nuestra hija la teníamos que tener Our- con unos abrazaderas. Our daughter, we had to have it with some braces. Parecía como un pollito It looked like a little chicken que ibas a ir a comprar en el mercado de esos que están dando vueltas así. that you go to buy in the market that is just turning around. Porque así parecía, porque así estaba con sus piecitos. That's how she looked. She had her feet crumble. Y nos dijeron, And they told us, te lo tienes que nomás se lo puedes quitar esta abrazadera you can only remove this brace en las noches. at night. En el día lo tiene que traer todo el día puesto. And then during the day, she has to have it all day. Y a mi hija le molestaba. And it will bother her. Y cuando se lo quitábamos, ella tiraba sus piecitos. And when we remove it, she will stretch her feet. Y así estuvimos por unos casi 9 meses. And we were like that for Un año kind of casi. like 9 months to 1 year. Y un doctor nos dijo, And the doctor told us, tu hija your daughter va a ocupar una cirugía is going to need surgery para poder arreglársela. so it can be fixed. Pero si se la hacemos, But if we do it, ella no va a poder caminar ni correr bien. she will not be able to walk or run normal. No va a poder estar brincando. She will not be able to be jumping. No va a tener una vida como cualquier otro niño. She's not going to have the life like any other kid.
Pero mi esposa y yo, But my wife and me, no les voy a mentir, I'm not gonna lie, mi esposa más que yo, my wife more than I, ella dijo, no, she said, no, mi hija no va a necesitar esta cirugía, my daughter is not gonna need this surgery porque Dios la va a usar because God is gonna use her y la va a sanar. and He's gonna heal her. Y no sé, déselo más fuerte. Give it more louder. Mi hija ahora And now my daughter, está aquí en las danzarinas. she's in part of the ministry of dance. Ella es la niña más bonita que vieron aquí. She's the most beautiful kid up here up front. Ella estaba allá enfrente. She was over there at the front. Era la niña más bonita de aquí. Is the most beautiful one. Cada papá dice lo mismo, ¿verdad? Every parent says the same thing. Pero como pueden ver, But as you can see, mi hija brinca, my daughter jumps. ella danza, She's dancing, corre. runs. A veces es demasiado para nosotros. Sometimes she's too much for us. Le decimos, niña, ya, plácate. Kid, just come down. Pero es lo que le pedimos a Dios que la sanara para que estuviera haciendo eso. But it's what we ask God, so heal her so you can be doing that. Y el otro ejemplo, And the other example, cuando mi hijo nació, when my son was born, él nació he was born y no estaba respirando. and he wasn't breathing. Como nos dijeron que había tomado agua adentro He said that he had taken water inside, y traía también el cordón umbilical, and the umbilical cord was around his traía neck. atorado de su cuello. Y él nació y en ese momento And he was born in that moment. nosotros no escuchábamos el llanto. We didn't hear him cry. Era nuestro primer hijo. It was our first son. Yo tenía 19 años, I was 19, mi esposa 18, my wife 18. todavía no estamos casados en ese tiempo. We were not married at that moment. Y no tenía experiencia con hijos, I didn't have experience with kids. pero de acuerdo a las películas, But according to movies, sabía que cuando el niño salía debería llorar. I knew that when the kid came out, he would have to cry. Así que cuando él salió So when he came out, y no oí nada, and I didn't hear anything, en mi ser hubo un pánico tremendo, in my being there was a huge panic porque no oía el llanto. because I didn't hear the cry. Y no oíamos y no oíamos. And didn't hear it. We did not Y hear los it. doctores no nos decían nada. And the doctors didn't tell us anything. Nomás se llevaron al niño y lo pusieron por allá. They only took the kid and they put it over there. Y habían como 7 doctores alrededor de él. And there was like 7 doctors around him. Y entonces, yo bien fuerte que soy, And me, I'm really strong. estaba llorando, I was crying. estaba en llanto, I was crying, desesperado. desperate. Pero en ese momento clamé, But at that moment, I cried. le oré a Dios. I prayed to God. Le dije, Señor, I said, Lord, yo sé que nos salimos un poquito de tu plan, I know we got away from your plan, que lo tuvimos fuera del matrimonio. that we hadn't been outside of marriage. Pero yo sé que Él But I know that va a ser usado para tu gloria. that he can be used for your glory. Y te prometo que lo instruiré, And I promise that I will guide him. pero sánalo, Señor. But please heal him. Que pueda escuchar su llanto. That I can hear his cry. En ese momento de desesperación, In a moment of desperation, alcancé a oír I was able to hear su pequeño llanto. his little cry. Cuando levanté la mirada, When I lifted my sight, mi niño estaba haciendo esto. my kid was doing that. Y en mi ser dije, gracias Dios, In my being, I said, thank you, God. porque mi hijo venció. Because my kid conquered. Y estos momentos In those moments, se nos tienden a olvidar cuando el nuevo We- problema llega. we tend to forget him when the new problem comes. La vida de Job In the life of Job, es un ejemplo clarísimo de esto. it's a really clear example of this. Job tenía todo en su vida. Job had everything in his life. Job tenía todo lo que nosotros quisiéramos tener. Job had everything that we wish to have. Él tenía su casa, He had a house, pero tenía una casa aparte para sus hijos. but he had a separate house for his kids. Cada hijo tenía su casa. Every kid had their own house. Y tenía ganado, He had livestock. y tenía sirvientes, He has servers, gente que cocinaba para él, people that will cook for him, gente que le limpiaba. people that will clean. Y dice, mujer, todas, yo quiero eso. And women would be like, oh, I want that.
Pero en un momento, But at a moment, todo lo perdió. in a single moment, he lost everything. Todo lo perdió. Everything he lost. Y aunque él le dijo, And even though he said, desnudo vine del vientre de mi madre, I came naked out of my mother's womb, desnudo me voy a ir. I will go back naked. Jehová Dios, Jehová quitó. Jehovah gave, he will take away. Hubo un momento en su vida There was a moment in his life que tuvo el mismo pensamiento que cada uno de nosotros. that he had the same thought that each one of us had. Vamos a ir a Job, We're going to go to Job capítulo 23, chapter 23, versículos 3 y 7. from chapter 3, 7. Verse 3, 7. 3 to Chapter 7. 23, verses 3, 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Are we there, brothers? Entonces respondió Job y dijo, aún hoy mi queja es rebelión, su mano es espada, no es tan obstante mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Contendería él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. Job 23, 3 to 7. If only I knew where to find God, I would go to his court. I would lay out my case and present my arguments. Then I would listen to his reply and understand what he says to me. Will he use his great power to argue with me? No, he will give me a fair hearing. Honest people can reason with him, so I will be forever acquitted by my judge. Job llegó al momento, Job came to a moment, y ya tiré todo. and I already dropped everything. Job llegó al momento que su desesperación tomó control de él. The moment came to Job where his desperation took control of him. Y llegó a pensar, And he started to think, ¿dónde voy a encontrar a Dios? where will I find God? Dígame para ir delante de él. Tell me so I can go before him. Y le presentaré mi caso. And I will present my case. Me excusaré delante de él. I will find excuse in front of him. Y le demostraré que yo soy santo. And I will show to him that I'm Que holy. no merezco pasar por esto. That I don't deserve to go through this. Pero todavía tuvo el descaro de decir. But he still had the gut of saying, Y él me escuchará a mí. and he will listen to me. Y él verá And he will see que yo estoy en lo correcto. that I am in the right. Y es lo mismo que pensamos nosotros. And it's the same thing that we think. Como lo dije al inicio. Like I said at the beginning, Nos empezamos a justificar delante de we Dios. start to justify ourselves before God. Yo he hecho todo esto por ti. I've done all of this for you. Yo he hecho tanto. I've done so much. He dejado tantas cosas. I have left so much things. Tú me tienes que entender que no debo pasar por eso. You have to understand that I cannot be going through this. Cuando llegamos a ese momento de desesperación When we get to the moment of desperation y cuestionamos a Dios, and we question God, empezamos a decir, Dios no nos oye. we start to say, God doesn't hear us. Dios no me ama. God doesn't love me. Cuando mi abuela falleció, When my grandma passed away, be strong. Yo sí pensé un poquito, I did think about this, especialmente cuando me dijeron especially when they told me que ella le decía a Dios, that she would say to God, sáname heal me o llévame contigo. or take me with you. De mi ser dije lo mismo que cuando mis rodillas, Señor. At the moment I said the same thing as I say with my knee. ¿No era más fácil que la sanaras? It wasn't easier for you to heal her. ¿No era más fácil sanarla que llevártela? It wasn't easier for you to heal her instead of taking her away. Pero But a veces las respuestas sometimes the answers, no llegan. they don't come. A veces las respuestas Sometimes the answers que Dios da that God gives you, no nos gustan. we don't like them. Mi abuela para nosotros My grandma, for ourselves, for us, la queríamos mucho. we loved her a lot. Ella nos amaba mucho. She loved us a lot.
Y tenemos bastantes buenas memorias con ella. We have so many good memories with her. Pero cuando mi tío But with my uncle, me dijo, yo la encontré I found her y estaba en paz. and she was in peace. Eso fue una buena respuesta. That was a good answer. Porque mi abuela ya no estaba sufriendo. Because my grandma wasn't suffering No era anymore. la respuesta que yo quería, It wasn't the answer I wanted, pero era una respuesta. but it was an answer. Nuestras vidas Our lives son regidas por Dios. are guided by God, Y Él tiene el control de todo. and He has the control of everything. Él sabe por qué las situaciones pasan. He knows why situations happen. Se nos hace difícil a nosotros And it's hard for us porque quisiéramos ser eternos. because we wish to be eternal. Quisiéramos que nuestros seres amados nunca se fueran. We would wish to for our loved ones to not go away. Yo soy más fuerte que Él, ¿vieron? I'm stronger than him. You see that? No, yo ya lloré suficiente. I already cried too much. En la Biblia, In the Bible, en Apocalipsis capítulo 2, in Revelations chapter 2, versículo 10, chapter 10, I'm sorry, Jesús, chapter 2, verse 10, Jesús le habla a la iglesia de Esmirna. Jesus talks to the church of Smyrna, Y los que han leído el capítulo, el libro de Apocalipsis, and those who have read the book of Revelations, saben que hay 7 iglesias you know there's the 7 a churches las cuales Jesús les da un mensaje. which God gives a message, Y Jesús les dice a cada una algo bueno y algo malo que están and haciendo. He gives something good and something bad that they're doing. Pero a esta iglesia de Esmirna But this church of Smyrna, nomás le dice cosas buenas. He only says good things. No encuentro una falla, He didn't find anything bad, pero but le dio una advertencia. He given a caution. Dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo los echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Revelations 2, 2, verse 10. Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days, but if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life. Entonces aquí vimos We see here que Jesús le está diciendo a esta iglesia, that Jesus is saying to this church le dijo, tú estás bien, estás perfecto, that you're good, you're perfect, pero por 10 días but for 10 days, vas a pasar sufrimiento. you're going to go through suffering. El diablo los va a atacar. The devil is going to attack you. Algunos de ustedes van a estar en la cárcel, Some of you are going to be in jail, pero sean fieles but be faithful hasta la muerte. till death. Era más fácil, It was easier, de acuerdo a la mente humana, according to human mind, que Dios le dijera al diablo, for God to tell the devil, no los vas a tocar. you're not going to touch them. No vas a hacer que pasen sufrimiento. You're not going to I'm not going to let you make them go through suffering. Pero Dios no hace eso. But God doesn't do that. Al contrario, On the contrary, le dijo, 10 días. in 10 days, Por 10 días. for 10 days, Soporta. with hell, Soporta. be strong. Porque al 11º día Because in the 11th day, habrá liberación. there will be freedom. Pero But algunos van a morir. some of you may die. Y así es la vida cristiana. That's just the Christian life. Así es la vida en este mundo cruel. This is how the life is in this cruel world. A veces Sometimes las personas que menos merecen morir, the people that don't deserve to die, de acuerdo a nuestra mente humana, according to our human mind, son las que se van primero. are the ones that go first. Y lo vemos muchas veces en ejemplos como este. And we see it too many times, like in examples like this. Va un señor borracho, There's a drunk person going, está manejando, is driving, va todo loco, is going all crazy,
y choca con alguien. and he crashes against someone. Y el que tiende a morir And the one that tends to die es el que venía bien, is the one that was good. el que manejaba con cuidado, The one that was careful driving. el que manejaba obedeciendo las leyes, The one that was obeying the laws. y el que iba haciendo lo malo And the one that was doing the bad sin ningún rasguño. without a scratch. Y nos preguntamos, Dios, ¿por qué dejas eso? And then we ask ourselves, why you let this happen? Pero es que a veces no es Dios. Because sometimes it's not God. Es cosas que pasan en la vida. It's things that happen in life. Con Job, With Job, él tuvo de decir, le voy a ir a enfrentar a Dios he had the gut to say, I'll go confront God, y lo voy a hacer ver and I'm going to make him see que él está mal that he's in the wrong y que yo estoy bien. and that I am good. Y así pensamos nosotros, And that's how we think. porque creemos que como somos cristianos, Because we believe that because we're Christians, nada malo nos debe pasar. nothing bad will happen to us. No me debo enfermar, I should not be getting sick. mis amados no se deben morir, My loved ones should not be dying. mis finanzas deben estar bien, My finances should be good. yo doy el ofrenda, I offering. yo doy mi diezmo I give my tithings y lo traigo and I ring it y lo levanto para que todos vean que sí lo estoy dando. and I raise it so everybody can see that I'm giving it. Y por eso ya no me debe pasar nada malo. And that's why nothing bad should happen to me. Pero vivimos en un mundo caído, But we live in a fallen world, un mundo a world que fue afectado that was affected por la desobediencia by the disobedience de un hombre. of one man. Y todo eso trajo amargura en este mundo. And all that brought bitterness to this world. Todo esto trajo destrucción al mundo. All of that brought destruction to this world. En Hechos, In Acts, no lo vamos a leer, we're not going to read it. habla de la historia de Esteban. It talks about the story of Stephen. Esteban Stephen estaba predicando el evangelio de Jesús. was preaching the word of God. Y los fariseos lo agarran And the Pharisees grab him y lo acusan de esto. and they accuse of that. ¿Y qué es lo que Esteban dice? And what does Stephen says? Que él va a predicar, That he will continue que va preaching a seguir predicando. and that he's going to continue preaching. Y entonces se lo llevan a las afueras de la ciudad. And so they take him outside of the city. Y Esteban, And Stephen, sabiendo que iba a morir, knowing that he was going to die, no se puso a decirle, Dios, he didn't start saying, God, hey, mira lo que me están haciendo. hey, look what they're doing to me. Pero Dios hizo algo por él. But God did do something for him. Abrió los cielos He opened the heavens. y vio al Hijo del Hombre And he saw the Son of Man sentado a la diestra del Padre. sitting next to the right of the Father. Y dijo, allá voy a estar yo. And he said, I'm going to be over there. Y así dio su vida. And that's how he gave his life. Lo apedrearon He was stoned. y murió. He died. Estas circunstancias en nuestras vidas These circumstances in our lives, no son fáciles de aceptar. they're not easy to accept. No es fácil aceptar que un ser amado se va. It's not easy to accept that a loved one is gone. No es fácil aceptar que Dios no puede hacer un milagro, It's not easy to understand that God doesn't do a miracle, porque así lo pensamos. Dios no puede hacer este milagro. because that's how we're thinking, because we say, oh, God can't do this miracle. Pero no es eso. But it's not that. Dios puede hacer el milagro. God can do the miracle. Pero ¿qué va a pasar cuando Él lo haga? But what's going to happen when he does it? Te vas a descarriar. You're going to go away. Te vas a olvidar de Él. You're going to forget about him. El sufrimiento en la vida del cristiano The suffering in the life of a Christian es algo que Dios nos dijo. is something that God told us. Jesús le dijo a sus discípulos God told his disciples que en el mundo vamos a tener aflicción. that in the world we're going to be suffering. En el mundo vamos a sufrir, But in the world we're going to be suffering. pero confiado But be trust que yo he vencido al mundo. I have conquered the world. El apóstol Pablo pasó por lo mismo. Apostle Paul went through the same thing. En 2 de Corintios 12, 7 a 9, 2 Corinthians 12:7-9. 2 de Corintios 11, 25 al 30. 2 Corinthians chapter 11, 25 and 30. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo,
con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío, desnudez. Además que tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. I have traveled on many long journeys. I have faced dangers from rivers and from robbers. I have faced dangers from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the seas. And I have faced danger from men who claim to be believers but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty. I have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Then besides all this, I have the daily burden of my concern for all the churches. Esto es lo que Pablo pasaba. This is what Paul was going through. Nosotros Us no aguantaríamos ni la mitad. would probably not be good enough to support like half of that. Las 3 veces que Pablo fue azotado, The 3 times that he was whipped, fueron 39 latigazos. there were 39 slashes. 39. 39. Mi mamá me daba con el cinto una y yo ya lloraba. My mom will hit me with a bell once and I will cry already. Ahora se imaginan 39. Imagine 39. Don't agree. Entonces Pablo pasó por todo esto Paul went through all this. y aún así también tuvo un momento And even then he had a moment en Corintios 12, 7 al 9 in Corinthians, 2 Corinthians 12, 7 and 9. He talks. y le dice que 3 veces He says that 3 times le ha orado a Dios he has prayed to God para que le quite el aguijón to take the burden de su vida. of his life. Esto que no lo dejaba avanzar, The thing that would not let him go forward, que le prevenía poder llevar mejor el evangelio. that would prevent him from taking the gospel more. Y vemos estas situaciones. And we see these situations. Job, Job, Esteban, Stephen, la iglesia de Esmirna, the church of Smyrna, and Paul. todos pasaron por situaciones fuertes, They all went through hard situations. por situaciones que todos decimos, For situations that we all say, Dios puede salvarlos fácilmente, God can save us easily. pero a veces But sometimes, la respuesta de Dios the answer from God no es la respuesta que nosotros queremos. is not the answer that we want. Como cristianos, As Christians, cuando oramos, when we pray, nuestro final debe ser, our end has to be, hágase tu voluntad. let it be your will. No lo que yo quiero, Not what I want, not what I want, la voluntad de Dios. your will, God. Jesús en el Getsemaní, Jesus in the Gethsemane, él dijo eso, he said that. hágase tu voluntad. Let it be your will. Y aceptó la voluntad del Padre. And he accepted the will of the Father Él necesitaba morir en la cruz because he needed to die on the cross para salvarnos a nosotros. so he can save us. A Pablo, Paul, Jesús le dijo, Jesus said, bástate mi gracia. my grace is enough. No era la respuesta que Pablo quería. It's not the answer that Paul wanted. Pablo quería que el aguijón que él tenía en su carne, Paul wanted the thorn that he had in his flesh que se le quitara to be taken away para poder esparcir el evangelio más. so he can spread the gospel more. La respuesta de Jesús fue, But the answer from Jesus was, bástate mi gracia, my grace is enough. porque tu debilidad, Because in your weakness, mi gracia se hace más fuerte. my grace is stronger. Porque cuando nosotros vemos gente Because when we see people que a pesar that even though de las dificultades de sus vidas, all the difficulties in their lives, continúan agradeciendo a Dios, they continue to praising God. continúan bendiciéndolo, They keep blessing God. continúan siendo usados por Dios, They can continue being used by God, sin importar de su dolor,
No matter what the pain is, the glory of God manifests even more. Porque aún en la debilidad de Pablo, Because even in Paul's weakness, en ese dolor, in that pain, Jesús se manifestaba. Jesus will manifest. And he will take it to everyone else. Y él comprendía el sufrimiento de su iglesia And he will understand the suffering of his church por su propio dolor. through his own pain. Por eso era amoroso And that's why he was lovable with his church. y les mandaba mensajes. And he will send Y message. él velaba por ellos, And he will vigil for them, oraba por ellos, pray for them. pedía que Dios le librara a ellos del mal. He will ask for God to free them from evil. En Romanos él dijo, In Romans, he said, "Oh, como yo quisiera dar mi vida para que todos mis hermanos fueran salvos." I would love to give my life so all my brothers will be Pero saved. su vida no era suficiente, But his life was not enough. porque la vida que murió fue Jesús. Because the one that died was Jesus. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra propia decisión. And each of us had to take our own decision. Cuando Dios respondió a Job, When God responded to Job, no le dio a Job la respuesta que él quería. he didn't give Job the answer that he wanted. No le dijo, Job, He said, Job, tú tienes razón. you're right. Déjame explicarte por qué permití que pasaras por Let eso. me explain to you why you went through all this. No, a Job le dijo algo distinto. No, to Job, he said something different. Le hizo 77 preguntas. He made 77 questions. ¿Quieres que vayamos por cada una? You want me to go through every single one? No lo vamos a hacer. Pero unas principales. But some main ones. ¿Dónde estabas tú Where were you cuando formé la tierra? when I formed the earth? ¿Quién le dio los límites a las aguas? Who gave the limits to the sea? ¿Puedes tú acercarte al behemoth? Can you get close to the behemoth? ¿Puedes controlar a Leviatán? Can you control the Leviathan? ¿Ustedes tienen respuestas a eso? Do you have answers to this? ¿Dónde estaban ustedes Where were you cuando Dios creó el mundo? when God created the world? La única respuesta The only answer en la mente de Dios. in God's mind. Pero yo no tenía el poder de Dios. But I didn't have the power to do anything. Dios le dijo a las aguas, God told the waters, hasta aquí pueden llegar. you can only get up to here. Nosotros no lo podemos controlar. We cannot control that. El behemoth, The behemoth, en la descripción que da en la Biblia, the description that he gives in the Bible, es como una descripción de los dinosaurios. is a description of a dinosaur. Dice que era un animal grandote, It was a really big animal. que su cola era como un trébol, That his tail was como un árbol gigantesco, like a long tree que él se paraba en el agua, that would stand on the water. y las aguas se detenían y se movían a otros lados, pero a él no lo movía. That the waters will go around it, but he will not be moved. ¿Qué animal tan What an immense animal. El Leviatán The Leviathan se cree que es una serpiente marítima. is believed to be a sea snake Que respiraba fuego, dice. that will breathe fire. ¿Alguien se le puede acercar? Can someone get close to that Pero animal? Dios lo podía hacer, But porque God él could era do el it creador. because he was the creator. Entonces a veces la respuesta de Dios Sometimes the answers from God nos deja con más preguntas sometimes leaves us with more questions y sin respuestas. and without answers. A veces nosotros Sometimes us, queremos esa respuesta, we want that answer. pero a veces Dios dice, But sometimes God says, no es que tú entiendas, it's not that you don't understand. no es que es para ti entender, It's not for you to es understand. para que tú sigas confiando It's for you to continue de trusting que yo estoy en control. that I am in control. La misma respuesta que se le dio a la iglesia de Esmirna. The same response that was given to the church of Smyrna. Esmirna fue Smyrna was advertida warned, y le dijeron, and it was said, sé fuerte. be strong. Todo lo que Dios le dijo a Esmirna, That's all God has said to sé Smyrna. fuerte. Be strong. Y eso es lo que a veces Dios nos dice a nosotros nomás. Is what God tells us too. Sé fuerte. Be strong. Es todo lo que podemos hacer. It's all we can do. Tenemos que ser fuerte We have to be strong en Él. in God. No en nuestras
nuestras fuerzas. not in our own strength, Porque nuestras fuerzas desmayan. because our strength will fall. Nuestras fuerzas se van. Our strength will go away. Pero a pesar de todo esto, And even though through all of this, la recompensa al final es grande. the reward at the end is A big. la iglesia de Esmirna To the church of Smyrna, le dijo cuando vencieran, when you conquer, se les dará la corona de la vida. you'll be given the crown of life. Y es lo mismo para nosotros. And it's the same thing for us. Cuando venzamos, When we conquer, al final, at the end, porque somos fieles a Dios. because we're faithful to God. Porque a pesar de todas las circunstancias, Because even though all the circumstances, todas las circunstancias, every circumstance, seguimos siendo fieles. we continue being faithful. Al final, At the end, va a haber una recompensa. there will be a reward. Cuando pasamos y Dios no nos sana, When we come forward and God doesn't heal la us, recompensa es the reward is que a pesar de eso, that even though that, Él nos va a dar su fuerza. He will give us the strength. Su gracia es suficiente. His grace will be enough. A veces es más que suficiente. Sometimes that's more than enough. Cuando el dolor viene, When the pain comes, cuando las circunstancias son contrarias a lo que tú quieres, when circumstances go against what you want, ten la certeza, be certain, ten la fe have the faith que la gracia de Dios that the grace of God está contigo is with you, y Él te va a fortalecer. and He's gonna give you strength. A Pablo, To Paul, fue lo que le dijo. that's what he got told. Este tema de esta mañana This theme this morning no es para asustarnos, is not to scare you. no es para decir, ok, Dios no hace nada. It's not to say, oh, God doesn't make miracles. No. Para que en este mensaje It's to you this message. encontremos fortaleza, We can find strength encontremos que al final va a haber nada. to understand that at the end there's gonna be a reward. Que cualquier sanación que Dios nos pueda dar en esta tierra That any healing that He can give us on this earth no es nada is nothing comparado a la grandeza que nos espera en el cielo. compared to the greatness that is waiting for us in heaven. Yo quisiera I would love que mi abuela no estuviera, that my grandma will still be here. que mi hermano que falleció cuando estábamos chiquitos That my brother that died when we were small todavía estuviera aquí conmigo. will be here with me. Pero hay una esperanza en mí But there's a hope in me que me la da la Biblia. that the Bible gives to me. Que va a haber un día That there's gonna be a day donde Dios va a limpiar toda lágrima, where God is gonna clean every tear, donde ya no va a haber más dolor, when there's not gonna be more pain, donde el sol ya no va a ser necesitado, where the sun is not gonna be needed, porque la gloria de Dios because the glory of God alumbrará todo. will shine everything. 10 días, Yes, 10 days, pero va a haber un onceavo, but there's gonna be an 11th day donde la gloria de Dios where the glory of God se va a manifestar. will manifest. Al final, At the end, Job dijo, Job said, de oídas te había oído, I used to hear you, mas ahora but now mis ojos te ven. my eyes can see you. Todo el sufrimiento All this suffering valió la pena, was worth it, porque ahora está más cerca a Dios. because we're now closer to God. Todo el sufrimiento All the suffering vale la pena. is worth it. Nos podemos poner sobre nuestros pies, Let's stand up, porque al final because at the end, Jesús Jesus va a vencer, is gonna conquer. porque al final Because at the end, Jesús gana la batalla. Jesus wins the battle. Si no ha leído el libro de Apocalipsis, If you haven't read the book of Revelations, se lo recomiendo que lo lea. I recommend to read it. Pero déjales digo algo. But let me tell you one thing. Al final, At the end, el Rey de Reyes, the King of Kings, Señor de Señores, Lord of Lords, derrota al diablo, He conquers the devil, derrota la muerte, He conquers death, y nosotros con Él and we with Him, viviremos por la eternidad. we will live forever. El sufrimiento de este mundo The suffering of this world no es nada de comparación is nothing compared a la recompensa que Él nos da. to the reward that He gives us. En esta mañana, And this morning, con este pensamiento, with this thought,
de que Dios está en control de nuestras vidas. that God is in control of our lives. Si podemos pasar el frente, If we can come forward participar de la cena del Señor. to participate in the Holy Supper, Quedémonos acá enfrente. No please nos stay up vayamos front. para atrás. No, don't go back. A veces el mensaje de Dios Sometimes the message of God no es un mensaje is not a message que nosotros queramos aceptar, that we want to accept. pero es un mensaje que necesitamos escuchar. That is a message that we need to listen. Hay mucho dolor en este mundo There's a lot of pain in this world, y lo va a seguir habiendo hasta el fin, and it's still going to be happening until the end. hasta el día que Jesús se pare del trono, To the day that Jesus stands on the throne, que el Padre le va a decir, the Father will say, es tiempo it's time que vayas por tu iglesia, for you to go for your que church, vayas por tu novia, for you to go for your bride, para que empecemos las bodas del Cordero. so we can start the weddings. Dios God, nos fortalece it strengthens us en medio de las pruebas. in the middle of the problems. A veces Sometimes no hay suficientes palabras there's not enough words que alguien le puede decir a alguien que ha perdido un ser amado. that someone can give to someone who hasn't given lost his loved one. Muchas veces los hemos escuchado Many times we heard it, y a veces decimos, es que tú no has pasado por lo que yo pasé. and you say, "Oh, it's because you haven't gone through what I've gone through. Es que tú no sabes el dolor que significa esto. It's because you don't know what this pain means." A lo mejor no, Maybe I don't, pero hubo uno but there was one que dio todo por ti. that gave everything for you. Hubo uno There was one que experimentó el dolor más grande que pudo haber experimentado. that went through the worst pain that he could have gone through. Entregó a su hijo amado He gave his beloved son por un mundo for a world que era su enemigo. that was his enemy. Porque es lo que dice la palabra. Because that's what the world God says. Que Dios nos amó That God loves us, aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios. even though we were enemies of him. Pero en esto demostró su amor, By this he proved his love. que aun siendo enemigos de Él, That even though we were his enemy, Él envió a su hijo a morir en la cruz he sent his son to die on the cross. para que todo aquel que en Él crea So for everyone that believes in him no se pierda, is not lost, mas tenga vida eterna. but has everlasting life. Este momento This moment es un momento crucial is a crucial moment. porque es un momento que recordamos This is a moment that we are reminded de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. of what Jesus did in the cross for us. Si tú estás pasando por un momento difícil, If you're going through a difficult time, recuerda que Jesús está contigo remember that Jesus is with you. porque Él lo prometió. Because he promised that. Y si Él lo prometió, And if he promised it, Él lo va a cumplir. he's going to fulfill it. En la cruz Él dijo, In the cross he said, it is finished. terminado es. Dijo, ya todo fue culminado. Everything is done. Ya no hay nada más que hacer. There's nothing more to do. Tus pecados han sido pagados. Your sins have been paid. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. And gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. El cuerpo de Jesús The body of Christ fue golpeado por nosotros, was hit by us. fue destruido por nosotros. It was destroyed by us. Y Él lo hizo en amor. And he did it in love. Comamos del pan Let's eat from the bread. recordando esto.
remembering this. Gracias, Señor. Thank you, Lord. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces las bebáis en memoria de mí. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, this cup is the new covenant between God and his people. In agreement confirmed with my blood, do this in remembrance of me as often as you drink it. Esta copa representa la sangre de Cristo. This cup represents the blood of Christ, Y esa sangre and that blood representa el nuevo pacto. represents the new pact, Un pacto donde nosotros somos salvos por gracia. a new covenant that we are saved by his grace, Donde nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, where we put our hope in him, nuestra fe en Él. our faith. Y cada vez que lo tomemos, And every time we take it, anunciamos que Él murió por nosotros. we announce that he died for us. Pero lo más importante, But the most important que thing, Él va a regresar por that he will nosotros. be coming back for us. Cuando tomes la copa, We drink the cup. gracias, Señor, Thank you, Lord. porque esta mañana Because this morning, tú nos has hablado you have talked to us, y has estado con nosotros. and you have been with us. Aunque el mensaje fue difícil, Even though the message was hard, el mensaje que nos dejas es hermoso. the message that you leave behind is beautiful. De que tú vas a estar con nosotros That you will be with us. sin importar las circunstancias. Doesn't matter the circumstances. Aunque la respuesta no sea la que yo quiera, Even though the answer is not the one I want, tendré fe y esperanza en ti. I will have faith and hope in you. Como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, Like Shadrach, Meshach, and Abednego, yo sé I know que mi Dios that my God puede salvarnos del fuego, can save us from the fire. pero si aún así no lo hiciera, But even though if he doesn't do it, no nos arrodillaremos ante la imagen. we will not be put on our knees for an image. Aunque el milagro no llegue, Even if the miracle doesn't arrive, yo no me voy a echar para atrás. I will not go back. Aunque el milagro no llegue, Even if the miracle doesn't come, yo seguiré esperando. I will still be waiting. Y si la respuesta es no, And if the answer is still no, o espera, I will wait. yo esperaré. I will wait. Si la respuesta es If the answer is aún no, not yet, esperaré. I will wait. Y si la respuesta es mi milagro está aquí, And if the answer is the miracle is here, igualmente the same way, te alabaré. I will worship you. Si la respuesta es sí If the answer is yes, y la respuesta es no, if the answer is no, toda la gloria es tuya. all the glory is yours. Y tú eres el único en control. And you're the one in control. Amén Amen y amén. and amen. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. May the peace of God be with each one of you. Y antes de que